Arratsaldeon, ongi etorriak. Bienvenidos, sobre todo bienvenidos a pesar de la noche que hace, que no es la más apropiada para salir. Y continuamos con la octava semana Verdi, organizada en este marco de colaboración entre ABAO y Deustoforum, y dedicada a aspectos de la obra verdiana que no siempre se les concede una atención detenida. De ahí esta rúbrica de esta octava semana Verdi desde las orillas. La conferencia de hoy, la primera de 2014 y la cuarta del ciclo, se ocupa de los censores de Verdi. Su título, Verdi entre the Censors, corre a cargo del profesor Philippe Gosset. Buenas tardes, profesor, bienvenido. Buenas tardes, gracias tanto. Muchas gracias por su presencia con nosotros. El profesor Philippe Gosset ha sido catedrático de musicología de la Universidad de Chicago, decano de Humanidades, y desde 2010 es profesor emérito de la misma materia. Es natural de Nueva York, inició sus estudios de musicología, de posgrado en musicología en la Universidad de Princeton a mediados de los años 60 y dejó de lado el camino que podríamos decir más ortodoxo, que se centraba en el estudio de los grandes maestros de la música, como Beethoven o Bach, y se ocupó de los maestros de la ópera italiana, Rossini, Bellini, Donizetti y Verdi, sobre los que escribió su tesis doctoral, que tuvo el título de doctor en 1970. Posteriormente amplió estudios en París, y esta línea de estudio e investigación, las óperas italianas del XIX, ha centrado su dilatada carrera como historiador de la música, siendo reconocido como uno de los principales expertos mundiales en la materia. Es autor de dos importantes libros, Anna Bolena y la madurez de Gaetano Donizetti, y Divas y estudiosos, realización de la ópera italiana. Libro este último que ganó el premio Otto Kinkeley de la Sociedad Americana de Musicología como mejor libro de música del año, en 2006. Ha sido consultor de numerosas compañías de ópera y asesor de producciones, por ejemplo en el Festival Rossini Ópera de Pesaro, y ha trabajado directamente con el Istituto Nazionale de Studi Verdiani y con el Teatro Regio di Parma en su programación para el centenario de la muerte de Verdi. En su obra destaca, sobre todo, la gran labor realizada como editor general de dos proyectos de extraordinaria relevancia: las ediciones críticas de las obras de Giacomo Rossini y de Giuseppe Verdi. Personalmente, además, no solo dirige estos extraordinarios proyectos, sino además es editor de tres ediciones críticas de Rossini, Tancredi, Hermione y Semiramide, y una de Verdi, La Forza del Destino. Y además su trabajo con el director Riccardo Muti en Attila también ha dado lugar a una edición crítica de esta obra de Verdi. El profesor Gosset fue presidente de la Sociedad Americana de Musicología. Son numerosos los premios y distinciones que ha recibido. De ellos únicamente voy a hacer referencia al de Cavaliere de la Gran Croce, que es el más alto honor civil del gobierno italiano. Pues bien, hoy tenemos la suerte de tenerle aquí, de que nos acompañe y diserte sobre los censores y Verdi. Yo simplemente, como complemento, dado que Chano lo ha dicho prácticamente todo, les contaré una cosa que es bastante reveladora, dado que es la primera charla de 2014 dentro del ciclo Tutto Verdi, y es una de esas manías que a veces se tienen cuando vienen los conferenciantes destacados y se les pregunta sobre quién debería venir a un ciclo como este. Pues bien, el año pasado, cuando estuvo Dinko Fabris, que se acordarán, el presidente de la Sociedad Internacional de Musicología, yo le pregunté, ¿quién crees que debería de venir a estos ciclos? Y dijo, imprescindible, Philippe Gosset. Imprescindible porque en el mundo verdiano, en este momento, yo le conocía de una conferencia en Pesaro verdaderamente deslumbrante sobre Rossini, pero el Dinko Fabris insistió e insistió e insistió en que viniese Philippe Gosset a estas charlas de Bilbao.
Meses después, cuando estuvo con nosotros en esta misma sala, Ricardo Muti, le hice la misma pregunta, ya como un autómata, fui donde él y le dije, Ricardo, ¿tú quién crees que debería venir aquí? Y me dijo, sin duda, Ferenc Gosset, porque Ferenc Gosset le conozco muy bien, trabajo en Chicago con él, en muchas de las ediciones críticas, en la visión de Verdi, etc., y debería ser la persona imprescindible para dar un tono de altura, de calidad musicológica a estos ciclos. Pues bien, Ferenc Gosset está hoy con nosotros, está en Bilbao, en este día de lluvia terrible por todos los lados, y yo creo que nos va a introducir en un tema que es muy poco conocido, el tema de cómo se ha tergiversado por la censura varias de las frases, varios de los libretos y algunas de las músicas de Verdi. Son muchos detalles, es un tema muy curioso y bueno, hay que dejarse llevar por él para descubrir este mundo, esta faceta particular de este mundo fantástico de Verdi. La conferencia es en inglés y se acompañará al piano, hará lo que le dé la gana. Dunque, so I'm happy to be here, and I know that friends of mine have spoken here in the past and have been very happy with their reception. And I also know people who have conducted at the opera, including John Mauceri, who did the que hizo la Depria Sicilienne el año pasado y hizo un trabajo fabuloso con esa obra. Y John le preocupa muchísimo el seguir los detalles de la práctica de Verdi, cómo marcaba la música y las partituras, y siguiendo en Sicilian estrechamente lo que escribió Verdi, hasta en sitios donde algunas representaciones modernas dudan que Verdi lo que escribió quería decir lo que había escrito, y esto sí lo hizo. Y podemos llegar a entender en muchos casos lo que está haciendo prestando atención, mejor dicho, a las maneras en las cuales él alteró sus textos y la manera en que otras personas quisieron alterarlas o cambiarlas o modificarlas, y porque las óperas estaban censuradas en el siglo XIX por parte de varias personas en Italia en particular. Y durante unos años he hablado mucho acerca de Verdi y el resurgimiento italiano, insistiendo de que alguien no puede dejar de lado el compromiso del compositor al Estado italiano todavía no establecido. He traído evidencia de sus cartas, biografías, sus óperas en sí mismo. No acepto de ninguna manera el argumento de que trabajó estrechamente con la aristocracia milanesa y por tanto no podía ser un patriota, dado que yo creo que fundamentalmente él era un realista, que reconoció que era solamente mediante la consecución del favor que aquellas personas que tenían acceso al poder podía llegar a realizar su objetivo principal de ser un compositor de renombre. Para una visión similar a la mía, vean el artículo de Ansel Gerhardt, Cortigiani vil razza danata, reti aristocratici e fervori risorgimentali, nella biografia del giovane Verdi, que apareció en Acta Musicologica para el 2012. Tampoco me sorprende que las óperas que ya habían sido estudiadas a fondo por parte de los censores austriacos en Milán se representarían tras las 5 Giornate de marzo de 1848, cuando los austriacos devolvieron el poder a los milaneses. Los austriacos sabían que estas obras se podían representar en Milán y ya habían sido examinadas para sentimientos posiblemente subversivos. Me interesa más el hecho de que en otras ciudades en la península italiana, como por ejemplo Nápoles y Roma, muchas de las óperas más antiguas y nuevas de Verdi se representaban por primera vez cuando era posible soltar los lazos que los censores habían intentado aplicar y apretar. Ahora bien, es esencial reconocer que la censura no era una cosa única. Cada sección o parte de Italia, cada unidad política independiente tenía sus propios censores y sus propias preocupaciones.
En ciertas zonas del país, las cuestiones políticas estaban en la mente de aquellas personas que buscaban el control, lo que se podía ver en una ópera. Y en otras zonas, la Iglesia determinaba lo que era apropiado y lo que no estaba. Las ideas y frases que podían funcionar en un lugar no se podían escuchar en otro. Sabemos, por ejemplo, que gracias a los estudios de Andreas Giger y en particular su ensayo Social Control and the Censorship of Giuseppe Verdi's Operas in Rome, en 1844-1859, publicó en el Cambridge Opera Journal en 1999 que los censores papales eran particularmente feroces en Roma. Sabemos quiénes eran estas personas y podemos identificar su mano en sus esfuerzos para mantener las óperas de Verdi en su estado puro. En algunos casos, el compositor él sabía que ciertas frases no se podían utilizar en Roma. Por ejemplo, cuando Ulrica, en la segunda escena del primer acto, en un balo y máscara, vuelve a Satán o menciona a Satán y no podía decir que tenía la chiavi del futuro, es decir, las llaves del futuro en su mano derecha, porque en Roma solamente San Pedro podía tener las llaves del futuro. Y por tanto, Satanás fue reducido a tener la antorcha del futuro, la fache del futuro en su mano derecha. Yo conozco el original porque la familia Carrara, Verdi amablemente puso a mi disposición los esbozos de la ópera que se encuentran en los archivos de Casa Verdi en Santa Ágata. Este desconocimiento siguió en otoño de 2012, cuando una nueva producción de la ópera fue representada en el Metropolitan Opera de Nueva York y el director de escenario David Olden, con el que había trabajado en otras ocasiones, me instó a escribir al director Fabio Luisi acerca de estos problemas. No hay que ni decir que Luisi, seguro más preocupado que los cantantes podían entrar y salir de la obra sabiendo exactamente las palabras de antemano, no se preocupó en responderme, tal y como supuso que no lo haría. Y el rey Ricardo, gobernador general en Boston, ahora Gustavo III, presumiblemente continuó enviándole a Ancastrom, Renato en Boston y Amelia a través del inmenso océano que cae entre Suecia y Finlandia. Y en el Met dejó las palabras de Verdi en su representación anterior en Balo y Máscara con Luciano Pavarotti como el gobernador, pero seguimos escuchando la frase hoy en día en las óperas en vez de la frase propia de Verdi. Indica simplemente cuán éxito tenían los censores papales en sustituir su propia versión a la versión de Verdi, y aquí estoy hablando solamente acerca de un cambio que tiene un impacto bastante mínimo, digamos, sobre la obra a nivel general. Bien sea un director moderno quiere ponerlo en Boston, al igual en Roma o en Estocolmo, tal y como lo planificó originalmente Verdi. Lo que no tiene sentido, sin embargo, de ninguna manera es representar esta ópera con un texto para Boston cuando el director quiere volver a su hogar original en Estocolmo. Yo no quiero decir que una versión es aceptable y la otra no lo es, pero lo que sí digo es que no tiene sentido alguno el poner la ópera en Suecia y utilizar un texto como si fuera en Boston. Si quieres que sea de Boston, bien, utiliza el texto de Boston, del texto tal y como se conoce generalmente y como Verdi lo había organizado para las representaciones en Roma. Si quieres que se haga en Suecia, no puedes utilizar palabras inapropiadas y no deberías improvisar las palabras para Suecia, como un ínfamo director italiano hizo cuando presentó la ópera en Suecia en el Metropolitan Opera of New York, cuando sabemos precisamente cuál fue la intención original de Verdi. Pero quizás más significativo es que para Boston la sibylina Ulrica era negra, y seguimos viendo que, descrita por Oscar, el paje del gobernador, ser de la infame sangre de negros, pero por supuesto en Suecia meramente fue pálida, y se describe simplemente como Ulrica la Sibylina.
Y este es el pasaje donde Oscar pregunta, ¿quién es esta Ulrica? Y él responde, es de la infame sangre de negros. Y esta frase ya no es permisible en los Estados Unidos, donde es posible decir, sin embargo, la infame sangre de gitanos. Pero, por supuesto, no puede decir la infame sangre de los gitanos en Europa, por razones obvias. Pero lo que quiero hacer aquí es no quejarme acerca de la falta de un enfoque racional de cara a las óperas de Verdi. Sin embargo, quiero centrarme en lo que hemos aprendido de nuestro trabajo hasta el momento con las ediciones críticas de las obras de Verdi. Nos llevará de una ciudad a otra, de un conjunto de las objeciones de los censores a otro, para intentar mostrar que es posible, a través del estudio de estos lugares, entender cómo muchas óperas pueden pensar que se incorporen enfoques específicos de cara a los censores y, por tanto, representar las óperas desde un punto de vista nacionalista. Una de las maneras de que podemos aprender mucho acerca de lo que es más característico de las óperas escritas en Italia es estudiando la censura política o religiosa no permitía sobre el escenario. Con todo el conocimiento anterior y la experiencia de estos asuntos, un compositor como Verdi podía ser inequívocamente, a principio de la década de los 1850, que no escribiría una ópera hasta que su libreto así había sido aprobado por los censores. No quería aplicar sus mejores esfuerzos para hacer un texto operístico y que se le diera la vuelta por parte de aquellas personas que querían dirigir la moral del pueblo. Orgullo, sin embargo, que aprendió mucho acerca de la cultura operística italiana y su relación con los sentimientos nacionales, estudiando las óperas como compositor y tal y como lo concibieron el compositor y el libretista. Y fueron literalmente destruidos por aquellos que tenían un punto de vista diferente. Tampoco fue exclusivamente Verdi que sufrió este destino. Cuando Donizetti presentó su María Stuarda en Milán en 1835-36 para María Malibran, los censores austriacos insistieron, al igual que los censores neapolitanos en septiembre de 1834, que la famosa lucha entre las dos reinas fuera modificada para que María no podía llamarle a Isabel reina de Inglaterra vil bastarda, cuando la Malibran, consciente o inconscientemente, nunca lo sabremos, siguió diciendo vil bastarda. Básicamente, sencillamente, prohibieron la ópera de La Scala y no fue escuchado hasta después de la muerte de Donizetti en 1848. Durante casi más de 200 años, la última ópera de Rossini, Guillermo Tell, escrito originalmente para un teatro no italiano, la Académie Royale de Musique de París, la llamada ópera, fue realizada por un texto censurado duramente. Jane Fulcher ya lo ha mostrado en su maravilloso libro sobre la censura en la ópera francesa. Compositores y libretistas se les daba más libertad en Francia que sus homólogos en Italia, principalmente porque había una tradición de libertad francesa, artística en Francia, que no fácilmente se podía ignorar. Y por tanto, en Guillermo Tell, la palabra clave más importante es seguramente libertad. Uno de los tres elementos del eslogan francés, liberté, égalité y fraternité. Hasta si Carlos X fue un monarca poco iluminado, no podía negarse a prestar por lo menos un homenaje formal a la historia francesa. Pero no hubo tal tradición en Italia. Sí que la censura en Milán fácilmente podía decir que una palabra no apropiada para una ópera sería la traducción de la palabra italiana de la palabra clave de Guillermo Tell como libertad. Para entender cuán lejos una traducción italiana podría alcanzar para evitar la horrible palabra, uno tiene que examinar el final de la ópera, sus últimos momentos, cuando el pueblo suizo se encuentran liberados de sus opresores austriacos. En el original, Rossini escribió una de las melodías más inspiradas, basada, como muchas otras melodías en la ópera, en los ronds de vache, melodías suizas tradicionales, pero utilizadas de una manera muy innovadora, con la melodía pasando a través de una serie de tonalidades por tercios, de do mayor a la menor, a fa mayor a re menor, etc.
y de la siguiente manera, por ejemplo. Este cambio lo puedes hacer, pero Rossini para mucho antes. No le puedo escuchar muy bien. Díganle que utilice el micrófono. No le puedo escuchar. Disculpen. Por ejemplo, está diciendo, cuando Guillermo al principio de la ópera ve al pescador y dice lo siguiente: se traduce de esta siguiente manera: ay, cuánto piangerà. What have we lost? ¿Qué hemos perdido? Hemos perdido la palabra libertad completamente, y eso es lo que sucede una y otra vez. En una conversación famosa de Rossini de 1860, un personaje tan importante como Richard Wagner comentó que en Guillermo Tell Rossini escribió ni música del pasado ni música del futuro, sino música para todos los tiempos, que era la mejor. ¿Y cuáles fueron las palabras que inspiraron a Rossini? Liberté, audacieux, como dice en francés. Libertad, desciende de nuevo de los cielos y que tu reino empiece de nuevo. Libertad, desciende de nuevo de los cielos. No es difícil imaginar por qué los austriacos, que estaban luchando para mantener la tapa sobre los movimientos nativos para conseguir la independencia, estaban en contra de estos sentimientos, pero el traductor del texto hizo más, negando completamente al texto original y escribiendo, sin embargo, no puedo contarte cuán feliz soy. Si hubo una razón textual de la emocionante conclusión de Rossini, se perdió completamente en la traducción. En vez de proceder con Verdi ópera por ópera, como podría hacerlo fácilmente, porque realmente no hemos estudiado una ópera donde no existen problemas de esta naturaleza. Recientemente he trabajado con I Lombardi, una de las pocas óperas de las de Verdi de 1840 que todavía no hemos publicado, pero en un lugar, en la primera parte, habla, en cuanto a la edición impresa, liempi, los impíos, es decir, pero el texto dice il turchi, los turcos, es decir, se refiere específicamente a un pueblo específico, pero ese pueblo no puede ser mencionado como la fuerza del destino. La fuerza del destino es cuando se refiere a la lucha contra el Tedeschi, los alemanes, pero los Tedeschi se cambia y se dice el stranieri, los extraños, los extranjeros, y los extranjeros en la edición impresa de la partitura, y eso es lo que se escuchó durante muchos años, porque no se le permitía decir il Tedeschi en aquel entonces, los alemanes. Sin embargo, de todos modos, sí creo abordar temas que les preocupaba a los censores nos ofrece una mejor manera de manejar lo que importaba a un artista en 1840 o 50, el periodo que dio lugar a la primer parlamento italiano, de la cual formaba parte Verdi por parte de las invitaciones específicas de Cavour. Los temas políticos claramente eran fundamentales. Uno de los ejemplos obvios fue encontrado una carta que el libretista de Verdi, Francesca Maria Piave, escribió a un libretista romano famoso, Jacopo Ferretti, la persona responsable para el libreto de la ópera de 1817 de Rossini, la Cenerentola. Piave envió a Ferretti una versión del texto del coro que cantan los conspiradores en la tumba de Charlemagne, avanzando sus planes para derrocar el rey de España. Don Carlos, que está a punto de nombrarle...
No quiero decir don Carlos, quiero decir, y me corrijo, el reino de España es Felipe, que está a punto de ser proclamado. El emperador romano, santo emperador romano como Carlos V, en su carta de 13 de febrero Ferretti, Piavi da todo el texto escrito para este coro, pero añade también, no sé si la policía va a aprobar de este texto. Y este es el texto que le envió. Y habla en italiano. Ogni monte, ogni lido, ecco forme al tremendo ruggito come un dì contro il more oppressor. El león de Castilla surge de nuevo. Cada montaña, cada orilla de Iberia va a escuchar el rugido enorme como un día contra los opresores, los moros. Y sigue en italiano. We are all a single family. We will fight with our arms, our breasts. We will no longer be useless slaves as long as the hearts have life in them, as our hearts have life in them. And it's the third strophe that the censors did not La tercera, a la que no estaban de acuerdo los censores, una que empieza morte y habla en italiano. Pugneremo e col sangue dei spenti scriveranno I figliuoli viventi qui regnare sol Dei libertà. Seremos victoriosos o moriremos, lucharemos, y con la sangre de los muertos, los hijos vivos escribirán: aquí solamente puede reinar la libertad. Esta estrofa fue demasiado para los censores. No era posible. El texto podía haberse cantado a la letra de Verdi, como en el lugar hipotético, por ejemplo, del texto que preparó Piave. No sé si lo puedo hacer. A ver. Recordar la pieza empieza así. El tercer verso. La de que somos una única familia. Verdi fue forzado a cambiar la letra. Y sí. Disculpen, a ver si lo encuentro. Y habla en italiano. Al pugnale darà. Es decir, la sangre de la muerte nos dará una fuerza nueva para conseguir nuestra libertad. Pero no se le permiten decir la palabra libertad en aquel entonces, por tanto los censores lo cambiaron las palabras. Y Verdi sabía que se realizaría este cambio. La libertad era imposible porque estaba prohibida, y él y Piave sustituyeron palabras menos volátiles. Una ride vittoria, pugneremo e col sangue dei spenti, nuovo ardire ai figliuoli viventi, forze nuove al pugnale darà. Tendremos victoria y moriremos, lucharemos con la sangre de los muertos, los hijos vivos recibirán un nuevo ardor y nueva fuerza en la batalla. No hay evidencia que Verdi hizo un esfuerzo para
cambiar estos versos. Los cambios insistía la policía antes de que Verdi empezó a componer, porque él sabía que referencia específica a la libertad sería prohibida y por tanto ejerció una especie de autocensura. Y de hecho, en el 27 de octubre de 1843, aún antes de que Piave había enviado su texto a Ferretti, la policía había sido absolutamente clara acerca de ese tema. Le dijeron a Verdi: cuando aparecen los conspiradores, la acción tiene que ser lo más corta posible y las espadas no se deben sacar. Además, el acto de emperador de gracia acerca de los conspiradores en la escena 3 tiene que aparecer como si fuera liberal y grande. Verdi ya estaba bajo órdenes, en resumidas cuentas. Hay lugares donde el compositor, de hecho, intentó fijar el texto que solamente luego fue prohibido. Un ejemplo claro ocurre, por ejemplo, en su primer éxito primero, en Nabucco, en 1842. Como editor de ese volumen, destacó correctamente, a pesar de la propaganda posterior, no hubo esfuerzo para repetir el coro famoso de Va Pensiero en la primera representación en la ópera. Aunque solo sabemos acerca de las reacciones que eran permisibles, que se podían escribir en una prensa censurada. Aún así, un coro sí fue repetido según el periódico, el coro que viene al final casi de la ópera, Inmenso Jehová. O Inmenso Jehová. Es un coro maravilloso, pero no tiene la fuerza de lo que se acerca al texto bíblico acerca de las aguas de Babilonia. En la edición crítica pudimos verificar que Verdi había alterado un texto importante en el coro. Había fijado originalmente los versos siguientes, y habla en italiano: a menudo has ofrecido lágrimas a tu pueblo, pero rompiste sus cadenas si creían en ti. No me sorprende que los gobernadores austriacos de Milán estarían en contra de los versículos que hablaban acerca de que Dios rompía las cadenas de personas en cautiverio, pero tuvieron que tardar mucho tiempo a la hora de prohibir estos versículos, y Verdi tuvo que modificarlos y los cambió de la siguiente manera, y habla en italiano: tu vibri il fulmine, l'uom più non è. Este es el pasaje al que me refiero. Este es el pasaje al que me refiero. Originalmente se tocaba y se cantaba así. Lo cierto es que la música es probablemente de la música menos contenta que escribió Verdi. No suena nada apropiado, pero encaja con pianto perfecto. Precisamente se podría decir que quizás el público ya sabía que Verdi se había obligado a cambiar ese texto y, por tanto, pedir la repetición de esta pieza. No sabemos esto a ciencia cierta, sin embargo. Lo cierto es que Verdi no estaba de acuerdo y muy contento con el cambio. Su sustitución, quizás trabajado con su libretista Temístocles Solera, fue entrado con cierta vehemencia que no se ve en
en los manuscritos firmados por Verdi. Fue por lo menos su primer problema que tuvo con los censores. Aún más, lo hizo de manera reacia. Queda claro cuando utiliza la palabra ridente. La música escrita originalmente para piano está totalmente sin modificación y hace una disyunción entre el texto y la música que un compositor nunca podía haber permitido si hubiera compuesto la escena. De nuevo, me pregunto si la repetición de este coro en primera representación tuvo algo que ver con el conocimiento del público de este problema, pero no hay ninguna manera de saberlo. Sin embargo, quizás es suficiente reconocer que sí existió el problema. Y Verdi vivió con problemas similares a través de los 40 y los 50 del siglo XIX. Compuso el primer acto de la ópera de 1851, Rigoletto, utilizando los nombres de los personajes de Le Roi Semus de Victor Hugo, es decir, François I de Francia, Bianca y Triboletto. Y se encontró horrorizado cuando los censores de Venecia insistió que no podía mostrar un rey en una condición tan degradada en el escenario de la Fenice. Había mucho que podía hacer para modificar el lugar y el tiempo. Algunas de las sugerencias de los censores rechazó. No era suficiente con la invitación de Magdalena. ¿Qué haría el duque en este sitio sin una asignación? Ni siquiera sin el saco. ¿Qué sabían los censores de lo que podía ser efectivo? No, pero sí entendió su objeción a mostrar a François primero como un libertino en el escenario. Cambiaría el lugar, pero el gobernador tenía que ser absoluto y tenía que ser libertino. Y por tanto tenemos al duque y Mantua. No fue donde él había planificado colocar su ópera en primer lugar, pero con tal que las relaciones esenciales entre los personajes no se veían alterados, podía aceptar la modificación. En el primer acto hubo muy pocos cambios reales en el texto que había incluido en su borrador de continuidad. En River se divierte se convirtió el duca se divierte, el duque se divierte. Y los personajes se convirtieron en Gilda y Rigoletto sin ningún cambio necesario en el ritmo. Sería posible hacer la operación contraria y modificar los actos 2 y 3, tal y como Verdi modificó el acto 1 o primer acto, pero sería una decisión de director y no de un experto. Así que con el duque entren en la taberna de Sparichubile, en el acto el asesino le pregunta al duque que quiere dos cosas. Dice dos cosas, de inmediato tu hermana y algo de vino, pero los censores, preocupados por la moral, cambiaron tu hermana por un lugar, una habitación, y así es como se conoció esta pieza durante 130 años. Este es el texto original de Verdi, que llega luego con la Donna Immobile, la maravillosa aria. Ya he abordado brevemente los problemas acerca de un ballo en máscara. Eran mucho más serios de lo que yo he indicado. De una vez más, el problema era político. Recordar que después de los Cinque Giornati, en 1848, los austriacos volvieron al poder. Tardó mucho más tiempo en Roma, que tuvo que esperar hasta 1849, y la presencia de tropas francesas apoyando al Papa antes de que las esperanzas de alcanzar una república romana fueron vencidas. Pero antes de que sucedió esto, Verdi había escrito para Roma, una ópera que solamente se había representado en una ciudad italiana independiente, la Batalla de Lignano, cuyo último acto se tituló Morir por la patria. Un título incendiario. Y no sorprende que Ricordi, el editor de Verdi, no pudo imprimir la partitura en Milán, si lo tuvo que hacer en otra ciudad, porque lo hizo por textos censorialmente cuestionables desde el punto de vista de la censura. En la Batalla di Lignano, la única ópera que figura entre la edizione di Strute, un nombre que Ricordi aplicó en un catálogo de 1857 a las publicaciones que los austriacos, después de volver al poder, después de los 5 giornati, no permitieron. Por tanto, se precisó que se destruyeran las placas de impresión. Pero todas las ciudades donde las fuerzas de reacción consiguieron superarlo, los censores volvían
para asegurar que el teatro público y la ópera no podían hacer que la sedición se agrandara. Verdi escribió en 1857 un título que se llama Gustavo Adolfo, basado en el asesinato de un baile con máscara del rey de Suecia en 1793, derivado por el libreto de John escribe en 1876 por el compositor francés Dan François L'Esprit Aubert. Verdi había completado el trabajo y había preparado lo que llamamos una especie de pequeña partitura de toda la ópera en este formato. Los censores neapolitanos habían negado ciertos aspectos de la historia, pero Verdi estaba preparado de hacer algunas modificaciones, al igual que hizo para Rigoletto, y por tanto, una vendetta in domino. La nueva ópera pasó de Estocolmo a la pequeña capital provincial de Stettin, en Pomerania, y luego trajo la partitura revisada a Nápoles, donde se comprometió a presentar la nueva ópera, intentando orquestarla durante los ensayos, pero tal y como sucedió, y debido al destino, conforme llegó a Nápoles, las noticias llegaron a la capital que un anarquista italiano, Felice Orsini, había lanzado bombas bajo el carruaje del rey de Francia, Luis Napoleón, o Napoleón III, que iba a la ópera a ver, imagínense, a que adivínenlo, Gustavo III por Aubert y Scribe. Aunque el rey y su mujer escaparon todo tipo de lesión, dos miembros de su partido murieron, y por tanto los neapolitanos negaron cualquier tipo de presentación que sugiera el asesino de un rey en un baile con máscaras. Pero Verdi no iba a convertir esto a una escena de un banquete final, porque no tenía sentido dramático en absoluto, y llegaron a un acuerdo donde la ópera se representara en otro lugar, pero el compositor él mismo volvería el siguiente otoño para hacer una ópera que todavía no se había escuchado en Nápoles, su Simón Boccanegra de 1857. A la hora de buscar un lugar para poder representar esta ópera, Verdi pensó en primer lugar en Roma, donde aparentemente una obra basada en el asesinato de Gustavo III se había realizado el año anterior, pero los censores romanos no querían, negaron el texto, al igual que los de Nápoles, convencido que su nueva ópera nunca se representaría en ningún lugar debido a la temática. Verdi, pero no su libretista, Antonio Soma, que negó permiso de utilizar su nombre, acordaron atraer la acción al Nuevo Mundo y sustituir a Gustavo III por Ricardo, el gobernador general de las colonias de Boston. Como ya sabemos, les encantan sus bailes con máscaras. Los censores tenían mucho poder y seguimos escuchando la ópera en esta versión, aun cuando los directores de escenarios lo ponen en Suecia. Es decir, la nueva edición crítica de un baile en máscara presentará la partitura en Boston y la versión de Boston y de Suecia, recomendada a Roma por el compositor, para que las compañías operísticas puedan elegir lo que quieren representar. Después de la ópera, Verdi negó a todo el esfuerzo de que nuevas obras se representaran por primera vez en Italia, hasta que su Otelo de 1887, en vez de las primeras representaciones de la Fuerza del Destino, la revisada Macbeth, Don Carlos y Aida, todos se representaron muy lejos de suelo italiano. Verdi no tuvo objeción alguna de hacer representaciones o revisiones posteriores en Italia, pero no se fiaba de los teatros italianos de hacer justicia con sus primeras representaciones. Los temas eran estrictamente políticos. ¿Fue así o no? En Roma, el Papa y sus censores se objetaban a todos los usos de la palabra Vergine, Virgen o Idio en el escenario operístico como sacrilegio, y así que todos los usos de Verdi de estas palabras cambiaron a jóvenes o el cielo o algo semejante a estos conceptos mucho más neutrales. Pero en general estos no afectaban las óperas representadas por primera vez en Roma, donde los compositores podían evitar todo tipo de referencias de esta índole. Sin embargo, los censores eclesiásticos eran importantes a través de toda la península. Una de las primeras experiencias de Verdi con los censores a nivel religioso sucedió en Lombardía, la Prima Corciata en 1843, cuando un personaje en primer acto, Giselda, interpretado por una soprano, tenía que cantar una oración de la liturgia cristiana, es decir, una Ave María, pero los censores no permitían la utilización de un texto cristiano. Y una vez
que la palabra ave fue alterado o modificado por otra mano a salve. Una S antes de la A y una L justo después de la A. Así se convirtió en salve en vez de ave. El compositor estuvo de acuerdo con este cambio para Italia porque la pieza fue publicada en esta forma por Ricordi y representada de esta moda en todas partes, por toda Italia, pero cuando modificó la ópera a francés para su primera ópera francesa, Jerusalén, de 1846, volvió al texto original como Ave María. Pero esto fue solamente el primer encontronazo con los censores eclesiásticos. Seguía teniendo problemas similares con tal que el sistema de censura estaba en operación o en funcionamiento. Al final de su siguiente ópera, Emani, escrita para Venecia, donde fue representado por primera vez en 1884, Hernani tiene que suicidarse, como había prometido a la vieja Silva al final, el segundo acto, cuando se le aseguraba la felicidad de su matrimonio con su querida Elvira. Verdi puso música para los personajes y escribió en su manuscrito firmado el texto original. Esta es la pena que el cielo tiene para nosotros, los miserables. Verdi escribió este texto incendiario que ironiza el desempeño del cielo en la trama, pero lo modificó y introdujo la versión alterada en su otro manuscrito firmo. El cielo no tiene pena para nosotros los miserables. No tenemos evidencia que esto es debido a los censores, pero es muy probable que lo fuera así. Y de hecho, Riccardo Muti acaba de hacer una representación de Hernani en Roma, donde ha restaurado el texto original de Verdi. En Juana de Arco, como Francesco Iccio ha mostrado en el artículo del Journal of American Musicological Society, el texto original habla de la Virgen María como una figura heroica luchando a favor de la libertad, pero los austríacos preferían la Virgen Pía, es decir, rezando en la cruz. Cada vez que la ópera, cuando hablaba de María en el texto original, sustituyeron las palabras la Pía para que el nombre podía evitarse, y por tanto, cuando el rey Carlo le invoca en el primer acto, en el final del primer acto, las palabras eran Ecco mi prostro di Madre di Dio, me postro ante de ti, Madre de Dios, bajo la presión de censura y por una mano extranjera. En el manuscrito de Verdi, me postro reverente y pío. Y al final es el final del tercer acto, donde el padre de María, Giacomo, acusa a su hija de estar con brujas y le pregunta a las hijas 3 preguntas, y ella sabe que enamorándose con el rey de Francia no ha cumplido con su pacto con María. En los versos originales, en Verdi hace 3 preguntas. Then, in nome della fede, pura e vergine sei tu. And the final y la última pregunta devastadora. Maria, pura e vergine sei tu. En el nombre de Francia, tú eres puro y virginal. En el nombre de tu fe, eres pura y virginal. Y en el nombre de María, eres pura y virgen. Los censores no lo querían en absoluto y modificaron el texto en lo siguiente. In nome del Dio vindici non sacrilega sei tu, per l'alme dei parenti non sacrilega sei tu, and finally, per l'alme di tua madre non sacrilega sei tu. En el nombre de un Dios vengativo, no eres sacrílego el alma de tu madre, no cometes sacrilegio, y por el alma de tu madre no cometes sacrilegio, evitando la imagen de María que fuera pura y virgen. Los censores tenían mucho más impacto que lo que podían imaginar, porque hasta recientemente las palabras de la escena siempre habían sido la versión censurada, no lo que realmente había escrito Verdi. No es difícil imaginar la imagen de María, una luchadora
obra que fue a favor de la causa de la independencia italiana no fue querida por los austriacos y, por tanto, se negaron a toda la referencia de esta imagen, de la imagen de la persona bíblica, aunque la imagen de la Virgen que lloraba no es lo que había escrito Verdi para la música, y que aunque Giovanna seguía hablando estrictamente de una Virgen, sus sentimientos para el rey Carlos no se pueden considerar puros. Los principales problemas de Verdi con la censura religiosa fue en Stifelio, escrito en 1850 y producido por primera vez en Trieste. Esta ópera había sido tan controlada por los censores que Verdi en 1852 cambió la historia y lo llamó Aroldo, y el original se pensaba que se había perdido hasta que el trabajo en la edición crítica trajo a la luz de que muchas páginas del manuscrito firmado de Aroldo son las originales de Stifelio, con cambios introducidos para una obra posterior. Mucho del resto podía reconstruirse gracias a manuscritos en los nombres de la familia Carrara Verdi en Sant'Agata, que hizo posible realizar nuestros estudios de Stifelio. No que la invocación de Verdi de un mundo desconocido para él, aquello de un ministro protestante, siempre adecuado. Él no entendía que tomar un ejemplo más claro que en una secta protestante no había conversión al ministro, sino a Dios, pero entendió que los ministros protestantes podían casarse y imaginó que una mujer podía verse tentada por placeres terrenales, y por tanto Stifelio divorcia a su mujer Lina en el escenario durante un dueto justo al final de la ópera, acusándolo de ser infiel, y que ciertamente podría haber cometido, aunque Verdi intenta que quede claro que realmente no hizo nada malo. La idea de que un hombre de la iglesia se casa y luego se divorcia era demasiado para los italianos, igual que en la última escena de la ópera, en donde Stifelio predica a todos aquellos reunidos y lee de la historia bíblica de la mujer que se tomó en pecado, con las últimas líneas que aquellos de ustedes que lancen la primera, aquellos de vosotros que no han pecado, y la ópera también concluye con lo siguiente: y la mujer se levantó perdonada. Y la ópera empieza, quiero decirles, y dice claramente en lo que dijo Verdi, que escribió la partitura. En la mesa había una Biblia, no un gran libro, que es lo que se dice en la partitura impresa de la ópera. La palabra Biblia no era aceptable y por tanto se cambió a un gran libro. Este es el pasaje al que me refiero, que escribió Verdi para acompañar la última escena de esta ópera. Esperen un momento, por favor.
que, bueno, con este perdón, la primera presentación los censores de Trieste hicieron lo que pudieron con Stifelio, pero estaba lleno con demasiados sentimientos que no podían aprobar y dieron una aprobación, pero muy reacia, con los sentimientos más radicales cambiados. En vez de ministro, confessatemi, ministro, confésame, por ejemplo, Lina dice Rodolfo, en el nombre de Stifelio, escúchame. Esta fue una ópera que no podía circular en los días de los post 5 jornadas de Italia, y Verdi decidió reescribirlo con un libreto totalmente nuevo en 1856, pero el poder de su Stifelio original no podía verse emparejado por Aroldo, así que la nueva ópera no tuvo éxito y Verdi abandonó sus esperanzas por él y si hubiera esperado varios años para la desaparición de los rigores del sistema de censura, la obra podría haber tenido mejor fortuna, pero era impaciente y no podía contemplar el mundo post-independencia. Podría seguir adelante, pero yo creo que he destacado claramente que las óperas de Verdi fueran el sujeto de una censura significativa a través de 1840 y 1850. La censura solamente era ahora con la edición crítica se está conociendo y evitando. Es difícil saber qué hacer con la Traviata, que escribió para que se presentara con ropa moderna, que forzó reubicarlo con ropa del siglo XVIII para evitar referencias a París de 1853. Pero las palabras de la ópera no habían modificado, el y Piave habían trabajado bien y evitaron cualquier tipo de sentimientos que se podrían considerar sediciosas. Su experiencia en Venecia con Rigoletto 2 días antes le habían enseñado muchísimo. Si queremos saber cuál es el mundo, qué aspecto tenía el mundo del teatro y ópera en Italia, hay que fijarse lo que contemplaban los mejores compositores y artistas de aquel entonces de las óperas, no y cómo se representaban. Y podemos ver en las obras firmadas por Verdi cómo se había planificado sus obras. Esto define un idioma nacional. Yo no me gustaría decirlo porque solo representa una parte de una definición tan necesaria, pero sí me parece una pieza crucial. Y no podemos conocer las obras de Verdi de una manera razonable sin estudiar detenidamente lo que realmente escribió el compositor, no lo que exigieron los censores durante el periodo de su ascendencia de 1830 a través de la unidad de Italia hasta 1860-61. Una unidad difícil que no incluyó Venecia y Roma, que se pudieron unir a la Unión a finales de esa década y 1870 respectivamente. ¿Cuántos italianos realmente supieron con lo que escribió Verdi? Cada vez más conforme pasaba el tiempo, pero después de 1861 era particularmente relevante a la formación de un idioma nacional. Muchísimas gracias por su atención. Estaría encantado en responder a cualquier pregunta si las tienen, evidentemente. Vamos a procurar las preguntas, el hacerlas por escrito, para la traducción. Bueno, como quieran. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, alguna curiosidad? Bueno, pues nos ha dejado, muchísimas gracias, maestro. Un gran placer, nos ha dejado apabullados con su conocimiento de este mundo tan poco frecuentado, quizá o tan poco observado, como es el de los censores, la censura, desde el punto de vista de los textos, desde el punto de vista de las instituciones y demás. Y yo quiero agradecer muy de corazón a Philip Gossett que haya estado aquí con nosotros. Es un lujo pues tenerlo de la Universidad de Chicago en Europa y aquí en Bilbao. Y bueno, pues lo único que les pido es que le despidamos con un fuerte aplauso.